Se pide subir el ingreso mínimo, entonces yo no sé de qué ingreso mínimo estamos hablando cuando decimos que la pensión mínima debiese ser el ingreso mínimo. Qué bueno que tú lo mencionas porque yo creo que hay una iniciativa del gobierno que a mí me parece importante y que quizás no siempre está en los titulares. A mí me gusta, y de hecho sigue construyendo sobre lo que se hizo en el primer gobierno de Michelle Bachelet, la idea de un ingreso mínimo garantizado en que hay platas privadas y son complementadas con platas públicas. Esto es, en Chile no inventemos la rueda, es lo que existe en Inglaterra, lo que existe en Australia y en muchos países que han avanzado en esta dirección. ¿Por qué? Porque todos queremos un ingreso mínimo más alto, un salario mínimo más alto. A la gente no le alcanza, definitivamente. Pero también, yo creo que mirando a la cámara hay que decir las cosas con seriedad. En Chile el año 2000, ¿cuándo? El año 97-98, con la crisis asiática, se subió mucho el salario mínimo, llegó una crisis y nos quedamos chantados por 3 años con tasa de desempleo de 10%, y hubo cientos de miles de personas que perdieron la pega. Por eso bájalo a números, porque efectivamente, como la Carla bien dice, hay varios ingresos mínimos según lo que se está postulando. Es que la clave no es un número, la clave es una fórmula. Yo sé que eso suena medio enredado, pero es verdad, porque la pregunta es, para una pyme, si tú le dices, oiga señor, usted puede pagar un salario mínimo de 500 lucas, la pyme te va a decir, no puedo, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo podemos hacer que esa pyme siga contratando y que los empleados de la pyme tengan una mayor remuneración? Bueno, que el empresario ponga un poquito más y que el Estado ponga un poquito más. Cuando yo era ministro de Hacienda, creamos un sistema precisamente así para los jóvenes. De hecho, desde el año 2008-2009, un joven, en sus primeros 2 años, recibe el 20%, que es más o menos lo que cotizaría en la AFP, del Estado como un complemento para que ese joven... empleo juvenil. Exactamente. Lo que el gobierno está proponiendo, así lo veo yo por lo menos, es la idea de tomar lo que ya existe, que lo hicieron los gobiernos de centro-izquierda, y expandirlo a toda la población. Podemos tener la discusión, el gobierno ahora está diciendo 300 lucas líquidas, puede ser un poco más, en fin, pero el concepto es el clave. Pero el cuánto es importante, Andrés, no, porque por supuesto, pero para el costo de la vida en Chile, para lo que vale un arriendo, para lo que valen los remedios, para lo que vale la educación en algunos casos, para la salud, que en una urgencia tener plata o no te puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Hay gente que puede ganar esos 300.000 líquidos, si es que quedara así, y seguir siendo pobre. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que teniendo trabajo, forzándote todos los días, sacándote la cresta, buen chileno, te sigas considerando pobre porque la plata simplemente no te alcanza? No lo dudo, y por eso mismo... Entonces el número es importante, porque hay una diferencia ostensible entre 300.000 líquidos y 500.000 líquidos, que es lo que dicen otros. Indudablemente. Y por eso mismo estoy yo aquí, lo puse yo, traje yo a colación, este proyecto que es un megaproyecto, porque hay que ponerle plata privada y pública a esto. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Y se podría hacer un esfuerzo de 500.000 con esa fórmula, por ejemplo? Déjame citarte otro número, porque tú citaste un número y yo también quiero citar un número. ¿Ustedes saben cuántos empleos promedio hay por hogar en la comuna de Vitacura? 2,5. Es decir, trabaja el papá, la mamá y un hijo o hija. ¿Saben ustedes cuántos empleos promedios hay en las comunas más pobres del sur de Santiago por hogar? Medio empleo. Medio. Y generalmente la mujer es la que no está empleada. Exactamente. Y el grueso de los hogares más pobres en Chile son hogares en que una jefa de hogar, que la jefa de hogar es mujer, ¿no es cierto? Porque el marido está ausente, esa mujer fue madre soltera, se separó, todos conocemos esas situaciones. Entonces, la otra pregunta que yo hago es, ¿por qué nos estamos centrando solamente en la remuneración, que es súper importante, y nos estamos olvidando de ese hogar en que ni siquiera hay una remuneración entera? Esa familia probablemente está viviendo con 100 lucas. Dicho de otra manera, tenemos que ponerle mucha tinca y mucho esfuerzo a subir esa generar cifra, empleo, pero al mismo tiempo tenemos que generar condiciones para que esa familia en que hay una madre soltera con 2 niños no viva como vive hoy sin siquiera un empleo mínimo, Carla. Sin siquiera un empleo mínimo. Pero por eso es dramático. ¿Hasta dónde puede el Estado? ¿Hasta dónde tenemos lucas? Porque sabes que yo he escuchado en más de una oportunidad, en Chile hay plata. En Chile hay plata y no estamos percibiendo eso. Por ejemplo, yo sé que son peras con manzanas técnicamente, pero cuando vino la amenaza por el gran salto que se pegó el dólar, que superó históricamente los 8.20, vimos al Banco Central que aparece con un extintor y ¡fa! Apaga el incendio metiéndole 20.000 millones de dólares. Y no lo puedo bajar tanto. 20.000 millones de dólares que no aparecen del sombrero del mago, sino que son lucas, ¿verdad? Claro. Entonces hay gente que dice, bueno, ¿por qué no está la misma urgencia a lo mejor para pagar el incendio de mi pensión? Claro. ¿Hay o no hay plata? Es una buena pregunta, Gonzalo, y para responderla déjame explicarle a la gente qué es lo que hizo el Banco Central, para entender si esas son lucas. El Banco Central es la compañía de seguro de todos los chilenos. Si tú compras un seguro de incendio y no se te quema la casa,
la compañía no te paga. Si se te quema la casa, la compañía te paga. Y para poder pagarte, ¿qué es lo que hace la compañía? Mantiene unas luquitas en una bóveda y en el evento de que a ti se te incendie la casa, te compensan. Eso es lo que hace el Banco Central. Y por lo tanto el Banco Central tiene sus ahorros y viene en auxilio de la economía cuando la economía lo necesita. Te pregunto yo, si el Banco Central esa lucas se lo hubiera gastado antes y se nos está quemando la casa y no tenemos agua para los extintores, ¿estaríamos mejor o estaríamos peor? Peor. Peor, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno que el Banco Central haya acumulado esas lucas. Les doy otro ejemplo. Para la crisis del 2009, que fue la más grande que le haya tocado vivir al planeta Tierra desde que tenemos estadística, en España la crisis de cesantía duró 6 años. En Chile la crisis de cesantía duró 6 meses. ¿Por qué? ¿Porque somos más bacanes que España? No, somos un país más pobre que España. Hay mucho más plata allá que aquí. La diferencia fue que los españoles no tenían un chanchito y los chilenos sí teníamos un chanchito. Sí. Quebramos el chanchito, Ya. sacamos las luquitas, Ya, pero la pusimos tenemos la usamos en solamente el crisis. chanchito, tenemos solamente el chanchito del extintor, ya ese es el que nos estás explicando. O hay un chanchito también ahí gordito al que podamos echar mano, donde a lo mejor se puede hacer un esfuerzo mayor. Yo sé que aquí hay un tema de responsabilidad fiscal y toda una cantinela que es cierto y que es seria. Pero ¿sabes qué? También hay que comprender a aquel que hace 3 meses le dijeron, no, Claro. no se puede. Sí. No seamos irresponsables, no se puede. No, nada se podía y se puede. Po. Y se ha podido. Entonces uno dice, mira, se puede. Yo ¿Y la- hasta dónde se puede? Yo creo que se puede exactamente, Gonzalo, hasta donde, al tema que discutíamos antes. El Estado va a tener que gastar más, va a tener que gastar más. ¿En qué tema? En lo que hemos discutido. Mi gran prioridad es empleo, pero ciertamente no es la única. Si el gasto es permanente, los ingresos tienen que venir de algún lado y yo ya les di por lo menos mi modesta sugerencia. Tiene que haber un alza en los impuestos a las personas que viven de sus rentas y especialmente la renta del capital. No estamos hablando de los profesionales, no estamos hablando del esforzado ciudadano de clase media, estamos hablando del que recibe intereses, que recibe dividendos. Es una minoría muy pequeña de los chilenos que hoy día, y no lo digo en mala leche, aquí creo que esto no es el momento, ¿no es cierto?, para los grandes ataques personales, es una realidad, probablemente ese segmento paga más impuestos hoy que hace 20 años, no nos engañemos, ha ido subiendo fuertemente la carga tributaria para ese grupo también, pero hoy día no pagan los 40% que pagan los profesionales en Chile, que tienen el doctor, en fin, el dentista, las personas profesionales que les ha ido bien en la vida. Y por lo tanto, ahí está, eso no es un chanchito gigantesco, no es que la plata no tenga límites, pero ahí hay una oportunidad, quizás no hoy, pero un año más, 2 años más, cuando la recesión amaine un poquitito, para llegar a esos ingresos adicionales al Estado, que el Estado puede usar en abordar estos problemas muy importantes que estamos discutiendo aquí.